De nuevo estamos por aquí con nuestro queridísimo doctor José de Jesús. Y vamos a hablar de un tema otorrino, que lógicamente. claro que sí. Otorrinolaringólogo. Pues si vamos a hablar del oído. Vamos a hablar con un otorrino. Y vamos a hablar de algo que nosotras sí conocíamos, el nombre, pero no sabemos de qué se trata, ni cómo doctor, llega y se da. Empecemos por el principio, doctor. Yo tengo rato pidiendo que tratemos el tema del tinnitus, pero por una razón o por la otra no tocábamos el tema de tinnitus. No le dábamos importancia o quizás no sabemos qué tan frecuente es, pero realmente, ¿qué tan comprometedor es ese trastorno? ¿O qué es más que nada? Es un trastorno, es una enfermedad. Sí, así es. El tinnitus, primero decir que es una palabra en inglés, tinnitus, tinnitus. El nombre correcto es acúfeno. ¿Cómo se llama? Acúfeno. El acúfeno. Ay, Dios, mire, se me escapó de la pecera el mío. Joan, escucha, ¿cómo es que se llama? El nombre correcto en español es acúfeno. Imagínese usted. Ay, el mío murió. Tengo acúfeno. Acúfeno, así es. Diantre, doctor, se me da como agua. Y es la percepción que tienen los pacientes de oír un ruido en sus oídos que los demás no escuchan. Eso es lo más fundamental. El paciente tiene un ruido que puede ser constante o no, de diferente tonalidad, y que las personas que están a su alrededor no la pueden escuchar. ¿Es un chipeo del cerebro, doctor? Algo que en buen dominicano. Algo que siempre digo cuando hablo de acúfeno es que hablamos de algo muy desconocido, porque ni siquiera los otorrinolaringólogos sabemos mucho de acúfeno. ¿Es de verdad? Es una patología decepcionante porque nosotros, a diferencia de la amigdalitis o la sinusitis, no la podemos tratar de una manera eficaz, eficiente, que un paciente llega donde mí, yo le digo, mira, tú tienes sinusitis, te tomas esto y vas a estar bien. Es una patología que su mecanismo de acción no se conoce bien. Como todo, para lo que no se sabe bien la causa, hay muchas teorías. Una teoría dice que es una respuesta del cerebro a la pérdida de audición. Que a ti se te va la audición y el cerebro llena con ruido eso. Pero tenemos muchos pacientes con acúfeno y con audición normal. Hay algunas teorías que dicen que puede ser producida por medicamentos que son ototóxicos para el oído, como puede ser algunos antibióticos, la aspirina a altas dosis, por ejemplo. Pero también tenemos historia de pacientes con un zumbido fortísimo durante mucho tiempo que nunca han tomado esos medicamentos. Entonces, cuando un paciente llega a la consulta con un zumbido de oído, es un paciente que está sufriendo. Eso es lo primero. Un paciente que está sufriendo y que no concita la solidaridad de las personas a su alrededor. ¿Por qué? Porque luce perfecto. Y al la no gente verlo, no sabe lo que pasa. Y al no verlo ni tocarlo, no pueden entender lo que está padeciendo el paciente. Nosotros estamos acostumbrados a sentir pena y solidaridad con el que está hinchado, con el que cojea, con el que no ve. Pero el que lo que uno no ve no es con el que lo sajaron. El zumbido no se escucha, uno no lo puede detectar. ¿Y cómo se puede diagnosticar si usted no lo puede escuchar? Efectivamente. Existen ¿Hay una audiometría o algo? Existen en audiología pruebas. Inclusive hay una prueba que se llama acúfenometría, donde tú puedes saber en qué frecuencia y qué intensidad tiene un zumbido de oído. Ok, sí, o sea, sí es posible. Sí es posible. Tú tienes un acúfeno en la frecuencia de 8000, que es muy frecuente, y es 20 decibeles, 25, 30. Hay acúfenos que son altísimos. ¿Es alto? Sí. Wow. Pero es alto. Muy alto, muy que alto. No se apaga nunca. Que no se apaga nunca. Otra cosa importante con el zumbido de oído, con el acúfeno, es que puede ser una causa muy sencilla o no encontrar ninguna causa, pero también puede ser la punta del iceberg de una enfermedad más seria. En la mayoría de los casos, los zumbidos de oído no están producidos, no son causados por enfermedades serias. Pero ocasionalmente encontramos un paciente que debuta con un sonido de oído y cuando tú lo estudias bien te das cuenta que tiene un tumor en la base del cráneo, que tiene un tumor en el oído, sí, que tiene una patología a nivel de las carótidas. ¿Tumor de ¿Cómo? oído? Tumor de oído, sí. A nivel de las carótidas. De las carótidas. Porque muchas veces hay pacientes que perciben un ruido en el oído cuyo origen no es el oído. Por ejemplo, una de las causas más frecuentes de zumbido de oído, que no viene del oído, son las pacientes que bruxan, que aprietan los dientes de noche y la articulación provoca un sonido muy feo, que a veces también se acompaña de vértigo, de inestabilidad cuando hacen algún movimiento. Brusco. Bueno, brusco o no necesariamente. Y esos pacientes
cuando tú lo manejas bien, lo diagnosticas bien, lo puedes ayudar porque lo mandan con un cirujano maxilofacial, le ayudas y le puedes quitar el zumbido. Una pregunta, doctor. Espera. Sí, Diga, doctor. Pero el zumbido clásico, el que no sabemos de dónde viene, es bien frustrante para los Ni pacientes. para dónde se va cuando se va. Y por ahí Exactamente. iba mi pregunta. Ese zumbido clásico, esa patología no está directamente relacionada a los músicos, porque todo el mundo pensaría que al ellos estar tan expuestos a decibeles musicales tan altos, eso es una enfermedad de ellos. Efectivamente, es muy común en los músicos, en las personas que trabajan en ambientes ruidosos, grandes plantas de carros, donde se trabajan con metales. Entonces, aviones. durante muchos años esos pacientes no se protegían, esos empleados, obreros, no se protegían la audición y tenían pérdidas auditivas importantes que podían terminar acompañándose de un zumbido de oído, de un acúfeno. Ese acúfeno discúlpeme usted, doctor, si alguien nos está escuchando en este momento, voy a referirme como tinnitus. Ok. El tinnitus es persistente. Hay un momento en que es más intenso que en otro. ¿En algún momento cesa? Es una pregunta bien interesante porque se supone que el zumbido de oído siempre es igual. Es el estado de ánimo del paciente quien puede hacer que se perciba de manera distinta. No, que se perciba diferente. De manera distinta. Una de las cosas que ayuda también son los ruidos que distraen. Durante el día la mayoría de los pacientes me dicen, yo me voy bien, doctor, porque el ruido de los carros, Claro. el aire acondicionado, pero cuando llega la noche, doctor, que El comienza a oscurecer, el silencio es terrible. Ya yo voy pensando que ya me voy a dormir y eso es terrible para mí. Y por eso una de las indicaciones más importantes cuando le hace al paciente es precisamente que no esté en silencio, que tenga una musiquita, en el radio, en alguna plataforma de música hay ruido de lluvia, de que está nevando, de cascada. Para dormir. Para dormir, porque a hay gente que le afecta a la hora de mucho. irse a la cama. Porque hay gente que le afecta mucho. La otra cosa que comencé a decir de nuevo es que el zumbido de oído, el acúfeno, el tinnitus, puede afectar a un paciente de dos formas. Desde el punto de vista psicológico o desde el punto de vista orgánico. Ya hablamos que desde el punto de vista orgánico son pocos los casos que son debido a algo que comprometa la vida de un paciente. Es muy extraño. Sí, es poco frecuente, aunque encontramos casos, pero son poco frecuentes. Otra pregunta. No, Dos perdón, preguntas. el segundo, doctor, el psicológico. Y el segundo es cómo puede afectar psicológicamente a un paciente. A través de 25 años de ejercicio yo he visto muchas cosas. He visto personas destruir su vida matrimonial y profesional por un zumbido de oído. Ay, Dios. Cuando la gente se deja. Hay veces que yo le digo a los pacientes, a un paciente completamente normal, ecuánime, equilibrado, le puede agarrar un zumbido en medio de un divorcio, perdiendo el trabajo, con un hijo enfermo, y a veces hace estragos con la gente. Ay, Dios mío. Hay veces que hay personas que ya tienen una personalidad patológica, perfeccionista, personalidad borderline, por ejemplo, y eso los ataca mucho, los afecta mucho. Tengo 3 preguntas que son breves. ¿Se hereda? ¿A qué edad aparece? ¿Y es más frecuente en hombres que en mujeres? Bueno, no se hereda. Y no se hereda, y te lo digo así tan rápido, y también de alguna manera es incorrecto porque no sabemos mucho todavía de la causa. Y si no conocemos la causa, no te podría decir. Sí, claro. Pero no es una patología hasta ahora que tenga un patrón de herencia, que si yo tengo acúfeno, mis hijos lo van a tener. Puede aparecer en cualquier edad, aunque es poco frecuente en los niños. Una de las teorías dice que ellos no lo saben explicar, que si un niño tendría un acúfeno, él va a creer que eso es normal, tener ese ruidito, y hasta que no sea grande y se entere, tal vez no va a poder expresarlo. Y si, ¿Es más frecuente en hombres que en mujeres? Yo creo que no hay predilección de sexo. Tanto en hombres como en mujeres puede aparecer. Pregunta. ¿Es reversible o es irreversible? ¿Curable? Eso es otra pregunta que me parece muy interesante, porque yo siempre les digo a los pacientes que de zumbido se habla en pasado. Nunca se le quitó. Le duró 10 años. Se le quitó de una vez. Porque es muy difícil hacer una inferencia. Que tú me dices, yo tengo un zumbido de tales características y me suena a tal hora y a tal hora. Y yo decirte, mira, se te va a quitar, te tomas esto. Casi todo lo que hacemos... ¿Eso se medica? Sí, se medica. Se medica. Se medica, pero casi todo lo que hacemos es un poquito anecdótico. Yo siempre hago un chiste porque una vez fui a Francia a un congreso de trastorno de audición y yo vi un doctor que le daba cetiricina.
Ah, sí. Pues yo vine a lo mío y le dice tiricina. Pero simplemente se me dormían y dormía en la noche, pero nadie se le quitó, pero dormía en la noche. Usted ¿no? paraba Sí. la conciencia del ruido. Exactamente, exactamente. Tengo una pregunta, doctor. Sí. Los que sufren de... Acúfeno. No, de acúfeno no. De Rinitis, sinusitis. De rinitis o sinusitis. Sí. ¿Son más propensos a que le dé acúfeno? No necesariamente. Y a veces ellos pueden caer en el grupo de acúfenos que no vienen del oído. Algunos pacientes pueden tener mucha inflamación de su trompa de Eustaquio y escuchar algún ruido de manera temporal. ¿Cuál es la trompa de Eustaquio? La del oído. La trompa de Eustaquio es un tubito que es hecho de cartílago y hueso y que comunica la nariz con el oído. Ah, ok. La del oído, para que no vaya usted a Dije creer que estamos es hablando la de un varón. De falopio. Que no es la de falopio. Hago la historia, hago la pasó ya? aclaración. Con el esposo de tu madrina, que él tenía un problema en el oído y dijo que era su trompa de falopio. Que era un problema que él tenía en su trompa de Es falopio. una confusión muy común, ¿eh? Las trompas como que se equivocan. Porque dice, imagínense, hay dos, creo. No. Y no todas la tienen. Otra cosa con el zumbido de oído es pues, la gran ansiedad, la gran angustia Eso que le voy a crean los preguntar. pacientes. Muchos pacientes no duermen bien. Como no duermen bien, no funcionan bien el otro día en el trabajo. Le iba a preguntar qué comienzan a relación hay equivocarse. entre ansiedad y acúfeno. Hay mucha, sobre todo en esos pacientes que no manejan Es un perfil bien. muy ansioso. Con un perfil muy ansioso. Esos pacientes le van muy mal. Ayer casualmente hablaba con una paciente y le estaba comentando de un caso muy famoso que tuvimos de un señor que tuvimos que el psiquiatra y yo llenar una carta para que lo removieran de su posición que tenía. Porque llegó a obsesionarse, a solo hablar de eso, a no funcionar, a pelear con su esposa. Entonces, muy difícil. Y como Una cosa, doctor, y discúlpeme. ¿Cómo hacemos un diagnóstico diferenciado Ok. de unas voces o un acúfeno? Es algo interesante. ¿Cómo Me parece así? una Sí, pregunta- claro, porque puede ser que, Sí, sea, sí, yo oigo sí. voces. Oír voces no es acúfeno. Sí. Yo pienso que hay varias cosas importantes. Oír voces pues sería una alucinación Exacto, auditiva. una alucinación auditiva. ¿Cómo saber que un acúfeno no es una alucinación auditiva? Primero, yo diría que el estado mental del paciente, que te refiere una y la otra, son muy diferentes. Ok. Y segundo, el tipo de sonido que te dice. Ok. Los pacientes de acúfeno te dicen, yo oigo una chicharra, doctor, yo oigo un grillo, como si fuera un grillo en la noche, oigo como que se escapa aire, como que algo se pinchó y sale aire, por ejemplo. Son de las cosas que más me dicen. Pero no dicen que oyen voces. Pero no dicen que oyen voces ni nada articulado, no les transmite un mensaje. Y hago la pregunta con la intención de poder establecer una diferencia entre una cosa y la otra. Claro. Porque uno lo ve el otorrino y el otro lo ve un psiquiatra. psiquiatra. No, y ahí yo también quiero caer en algo que digo mucho. Los médicos tenemos que escuchar muy bien a los pacientes. Y tú dijiste algo fantástico. Sí. Se nos está olvidando escuchar a los pacientes. Ay, sí, doctor. Ay, Entonces, sí. cuando tú pones atención a lo que el paciente te dice, sabe lo que realmente él tiene y evitas caer en una diferencia como esa. Claro. Una pregunta, No, doctor. no tenemos más. Tenemos que despedirnos del doctor. De verdad que Súper es interesante, demasiado doctor. interesante. Usted tiene que volver Claro para que que sí. hablemos, pero muy pronto. ¿Usted sabe qué? Del famoso lavado de oído. Claro. Ay, Del eso está de moda ahora. Ay, sí, Ay, hay y de los una hisopos. máquina. Y de los Hay hisopos. una máquina para lavarse los Claro. oídos. Saca, mi amor, hasta jeroglífico de allá adentro a veces. Por ahí se puede encontrar un mapa para llegar a Hasta Cleopatra. petróleo, mi amor. Nuestra próxima visita, Bueno. nuestro próximo tema con el doctor de Jesús. Muchísimas gracias, A ustedes. me parece súper interesante. Entonces, sepa usted que ese ruido que usted tiene puede ser tratable, es tratable y usted va a tener una mejor calidad y condición de vida. Así es. Nos vamos un momentito a publicidad, ya volvemos, hablaremos con Yeudi sobre, bueno, yo mejor ni La digo de Bella qué porque yo me Durmiente. confundo. Ya volvemos.